noches a todo el teleauditorio, al igual que a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a los licenciados Manuel Adolfo Puente, Marco Alexander, Víctor Manuel Hernández, Joaquín Sandoval y su servidora Flor Padilla. El tema de hoy es sobre el problema social que aqueja a todo el país, la delincuencia así como el control, que aparte de ser complejo tiene varias vías. Manuel, ¿qué opinas respecto a lo que está pasando? Mira, licenciada, en mi opinión, los actos delictivos se producen cuando los vínculos de la persona con la sociedad se debilitan o se rompen. Es decir, en ausencia de control personal se origina la delincuencia porque no se han internalizado las normas que impiden alcanzar los objetivos deseados por medios ilegales y de control social de los grupos, instituciones y comunidades para conseguir que se respeten las normas. Tú dices que el problema es social. ¿Qué dices al respecto, Víctor? Bueno, yo pienso ciertamente que la delincuencia tiene una relación con el aprendizaje de los valores, tanto con las actividades delictivas, que estas se producen en los grupos de amigos y esta asociación con bandas de jóvenes delincuentes se produce como una consecuencia de haberse debilitado los controles personales, tanto como los controles sociales. ¿Cuál es tu perspectiva u opinión que tienes respecto a lo que se ha dicho sobre lo que se ha dicho, Marco Alexander? A final de cuentas, no solo es la sociedad o las instituciones los responsables de esto. También está el ámbito familiar, ya que es el grupo primario más importante. Este puede generar 4 tipos de controles, que sería el control directo, que serían las sanciones, el interno, que entra la convivencia, el indirecto, que es querer agrandar a los demás como un producto de identificación tanto familiar como social, y la satisfacción de necesidades, que es la posibilidad de controlar el comportamiento para satisfacer necesidades y deseos por medios legítimos. Ok, o sea que lo que dicen es que solo socialmente se podría solucionar dicho problema sin contar mucho con la ley. ¿Cuál sería tu opinión de vista ante esto, Joaquín? Bueno, yo pienso y creo, y los demás estarán de acuerdo conmigo, es que la gente respeta la ley porque se siente de cierta manera unida al orden social. En consecuencia, la delincuencia surge como posibilidad cuando los vínculos que nos unen a la sociedad son vínculos que nos llevan a aceptar el orden normativo y social. Si estos se debilitan, he ahí entonces cuando la persona está libre de ataduras, ¿sí?, tanto sociales como personales, y la delincuencia devine una alternativa viable de comportamiento. Entonces están diciendo que esto se podrá, o podríamos creer que si se tiene apego, compromiso o participación de creencias, ¿sería la solución? No necesariamente, pero hay valores compartidos por los grupos sociales que, por lo que la cuestión decisiva no es que existen sectores sociales que desarrollan otros valores, sino que hay personas que aceptan y comparten estos mismos valores de delinquir. Pues yo, siguiendo lo que decía el licenciado Marco, pues puedo decir que simplemente la validez moral de las normas y la obligación de respetarlas se está debilitando. Esto en algunos sectores de la población, pero las personas varían según el grado de convencimiento acerca de la necesidad de respetar las reglas en la misma sociedad. En efecto, licenciado, pero finalmente la persona delinque, a pesar de no tener estos valores normativos o puestos alternativos, a pesar de manifestar que cree en la corrección del orden normativo y a pesar de manifestar estos sentimientos de culpabilidad, pues la persona o el sujeto aún así delinque. Entonces están diciendo que los 4 vínculos que nos manifiestan unidos en la sociedad y evitan que todos realicemos actos delictivos, pues serían el apego con los
aspiraciones sociales, la participación en actividades convencionales y la conciencia de que la ley debe respetarse. Efectivamente, Lick. Basta una condición negativa, ausencia de control interno o externo, para que se realicen actos delictivos. Por ejemplo, para que la persona, bueno, para que la persona delinca, para alcanzar unos objetivos o para agradar a sus amigos o pretende satisfacer unos impulsos naturales. Entonces podríamos decir que la cuestión es ¿por qué delinquen? No es esa la pregunta que pretendan ustedes responder. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Precisamente, licenciada, es por lo que lo hemos comentado. Porque constata que los jóvenes con mayores aspiraciones son los que menos van a delinquir, simplemente porque estos son los que sienten que se están arriesgando más. También hay que agregar que no, es un sentimiento, no hay un sentimiento de frustración entre los jóvenes, ya que las aspiraciones se adecuan a las expectativas. Esto podríase decir que generalmente uno aspira a lo que más o menos piensa que puede conseguir. Y es por ende, aun cuando ello no sea así y las aspiraciones sean más elevadas, estas actúan como freno de la delincuencia y no como motivación a ella. Esto podría suceder pues también dentro de las motivaciones laborales. Efectivamente surge dentro de las aspiraciones laborales, ya que los jóvenes en lo general que tienen una expectativa de laboral más alta se adecuan a este tipo de aspiraciones y además como más alta sea la aspiración, menor es la probabilidad de la realización de actos delictivos, evidentemente que van independientes a sus expectativas. Eso es correcto. Es correcto reflejar que la intuición popular de que si los jóvenes están ocupados en alguna actividad que sea lúdica y que sea convencional, no van a delinquir. Pero entonces ustedes estarán de acuerdo que la delincuencia requiere poco tiempo. Efectivamente, eso sucede porque hay gente que ya tiene una conciencia muy debilitada, licenciada, de que la ley debe respetarse y ello es debido al resto de los vínculos sociales y en especial al apego que tenga con sus padres o al entorno familiar. En consecuencia, el vínculo normativo o la creencia de que se debe respetar la ley está positivamente relacionada con la no realización de actos delictivos. Entonces esta actitud debe de obedecer la ley que se forma finalmente a través de los vínculos que se desarrollan con otras personas, en especial con los padres. Esa es precisamente una de las variables que permite predecir la delincuencia. Es en sí si los jóvenes están o no relacionados a sus familias, pues aunque ellas mismas recurran dentro de actividades ilegales, hay algunas que procuran transmitir a sus hijos la necesidad de respetar esta ley. Entonces, en su opinión personal, los hechos conocidos acerca del delito muestran que este se caracteriza por la búsqueda inmediata del placer. Mira, en mi opinión, sí se ejerce, existe un control tanto como es indirecto, de que los padres si te dicen de, mira, la ley se debe de respetar así, si tú estudias vas a conseguir esto, vas a tener un trabajo mejor, tienes una mejor educación. Efectivamente, se ejerce un control sobre el sujeto, que el sujeto va a tener mejores aspiraciones y su probabilidad de delinquir va a ser mejor, en contrario a una persona que no tiene esas aspiraciones, ya sea porque su vínculo social o su círculo social con su familia está más debilitado. Yo en lo personal, creo que de cierta forma sí hay mucho de cierto en lo que hemos discutido, en lo que hemos analizado o en lo que hemos opinado. Sí hay una manera
podríamos decirlo de esa forma, que el joven o el delincuente tiende a delinquir menos cuando en el seno familiar se le da cariño, afecto, se preocupan por él. También es cierto que una persona que tiene ciertos estudios, pues obviamente sus expectativas son más altas. Es decir, le va a dar un poco de temor que el día de mañana no pueda ser un gerente de una empresa porque tiene un antecedente penal. Asimismo, el mismo temor a Dios, los que creen en Él, que no entremos en temas religiosos, creo que también la religión te detiene un poco. Creo yo que sí, parte de lo que hemos analizado, de las opiniones que hemos escuchado, o que he escuchado de los licenciados aquí presentes, creo que sí el tema social se enfoca mucho en los factores que hemos mencionado y que ellos mismos han mencionado. Pues yo, para finalizar mis comentarios, una pequeña síntesis sería que se puede definir un poco el factor delictivo en cuestión de edad. Que más fácil que empiece a delinquir un joven, un muchacho, que una persona madura. Simplemente porque ya tiene diferente mentalidad y diferentes metas y todo. Pero factores en un joven a delinquir son muchos. No podemos decir nomás de uno, hablar de uno. Pueden ser un conjunto, a lo mejor sí uno así nomás, pero son varios. En general, dependiendo su posición económica, sus pensamientos, familiares que estuvieron metidos en esos ambientes. Pero no podemos mencionar simplemente uno. Y es una pregunta que nunca se va a poder responder exactamente por qué delinquen los jóvenes. Porque se generaliza en pocas palabras. Sí se podría decir que encasillar el hecho de decir que se delinque por cuestiones sociales o familiares o en sí generacionales también es algo como para encasillar mucho, ¿no? Entonces se podría decir que a final de cuentas el hecho de recurrir a medios ilegales sería algo más personal, con una influencia de varios factores en conjunto. Vemos, siempre hay motivos para desviarse, ya que la escasez de medios provoca que todo el mundo inevitablemente tenga deseos insatisfechos. Debido a que la frustración de una condición crónica de la humanidad, siempre existe la tentación de recurrir a medios ilegales por la insatisfacción de deseos que no causan los delitos o que se requiere simultáneamente a que se debiliten los controles sociales. Entonces, pues con esto nos despedimos, no sin antes agradecerle a